¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Este día les prometimos analizar desde diferentes aristas el primer año de Donald Trump aquí en nuestro canal de entrevistas. Y en el plano geoeconómico, que se mezcla sin duda con la geopolítica, vale la pena, por supuesto, profundizarlo con mi querido Oscar Rojas. Un tema que sin duda alguna no ha sido fácil: Donald Trump, la economía, el libre comercio. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, todo bien, muchas gracias. Oye, pues comenzaría por ahí un año. ¿Cómo calificas, cómo validas, cómo entiendes este primer año de Donald Trump con todas las medidas que ha llevado a cabo a su alrededor, tanto en este plano geoeconómico como geopolítico? Pues pudiera sonar quizá paradójico, pero para mí este año significa el año de la honestidad geoeconómica, ¿no? Es decir, fuera máscaras, se cayeron las discursivas que trataban de constituir una especie como de economía global basado en reglas y en un equilibrio supuesto. Y pues lo que hemos observado es que Trump lo que ha estado haciendo es acelerar la tendencia, el proceso de recambio, es decir, no es que Trump lo haya iniciado, sino que es un acelerador de que, pues obviamente la hipótesis que está detrás es de que la hegemonía estadounidense no pudo ya avanzar debido a que pues, se concentró en elementos de propiedad intelectual de dominio financiero. Y su proceso de desindustrialización pues terminó por crear nuevas condiciones productivas en el globo a tal grado que ahorita no es dominante ya en esos menesteres, por lo que lo que hemos observado es este proceso de tratar de recuperar ese poder, pero que pues ya no hay las condiciones materiales del mismo. Por lo tanto, pues lo que ha intentado hacer Estados Unidos, particularmente durante este año, es tratar de dar un golpe sobre la mesa, tratar de recuperar el poder que habían tenido durante algún tiempo, pero pues que la realidad pues es implacable, ¿no? Es decir, no depende de la voluntad ni siquiera de un individuo, y ahora lo que estamos observando es que ni siquiera por parte de un grupo. Entonces estamos viendo en tiempo real la recomposición geopolítica profunda. Y pues este año yo creo que a pesar de la estridencia, creo que sí nos hacía falta ver con plena realidad de lo que se trata la economía global, y pues ha sido difícil sin duda, pero pues es preferible que te digan la verdad, es preferible cuáles son, valorar cuáles son los verdaderos objetivos, y pues con eso tomar las decisiones que vienen, y que ahorita justo en esta mañana que estamos viendo las primeras reacciones del World Economic Forum, pues incluso hasta el G7, ¿no? Se está diciendo, oye, pues no va más, ¿no? Esto ya se acabó. Entonces, creo que desde ese punto de vista me atrevería a decir que a pesar de las dificultades, esta aceleración abre o permite avisorar pues los derroteros que van a ser ya propios del mundo multipolar en el siglo XXI, ¿no? Oye, en ese punto, eh, se acaba entonces, podemos decir que, o por lo menos es lo que busca Estados Unidos, acabar con el libre comercio, o se modifican las reglas como tal alrededor del libre comercio. ¿Cómo deja esto parado? Ahorita lo mencionabas en parte, se va estructurando, porque como bien dices, a final de cuentas Trump pues se quitó la máscara, literal, el trumpismo se quitó la máscara y dijo pues va por aquí porque lo demás ya no nos conviene. ¿Cómo sientes que puede ser la respuesta que se dé alrededor de esta postura? Pues digamos que estamos, o sea, todavía es complicado porque precisamente lo que se trabajó durante todo este periodo de la globalización norteamericana fue que se creó toda una interdependencia, no solamente comercial, sino sobre todo productiva. Y esto pues nos lleva a que ya hay un entramado que ya existe. Era lo que estaba comentando Úrsula von der Leyen, ¿no? Que están ya se conectaron con el Mercosur y ahora se van a conectar con la India. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad de interdependencia. Lo que se produce ya no se puede producir en un solo país, tiene que haber una estructuración colectiva. Entonces, la verdad es que yo, ahora que escuché a los europeos, no lo creía posible, ¿no? Que de escucharlo de su propia voz,
pero pues la realidad se le está yendo encima. Yo creo que Estados Unidos está en una negativa todavía más contundente, por supuesto, porque es el poder al que se le está retando y está en resistencia, pero creo que aquí, pues tarde que temprano, lo que vamos a observar es que pues Estados Unidos se está aislando. Y ese aislamiento lo puede sumir en una crisis muy fuerte, ¿no? Una crisis que es la que le puede llevar a operar, quizá no en la declaración, pero sí en los hechos de que Estados Unidos no puede seguir operando como lo está haciendo, es decir, está desarticulando su propio mecanismo de producción, está intentando saltar no al mundo multipolar, sino al mundo tripolar, está en ese intento de recobrar la fuerza, pero ahí es donde yo creo que ya la ciencia económica tiene que venir con plena contundencia y decir, bueno, es que la reversa en procesos hegemónicos no se ha dado, es muy problemática. Esto ya ocurrió en algún momento en el cual saltamos de Gran Bretaña a los Estados Unidos, por ejemplo, hubo un recambio geopolítico y ahora estamos en ese nuevo momento. Y pues el hecho es muy concreto. La crisis de Estados Unidos no es por malas decisiones políticas, es porque tomó la decisión económica de dejar de producir industrialmente en su país y creer que era suficiente el control financiero y pues esto no es así. Por eso la fuerza de los BRICS es contundente porque ahí hay un entendimiento claro de que se necesita infraestructura y se necesita industrialización y por eso ahora Europa está diciendo pues también necesitamos nosotros un paquete de reindustrialización. Entonces, creo que va a ser todavía muy complicado la aceptación de este momento, pero pues lo que ya está ocurriendo, Carney ya fue con China, ¿no? Entonces, pues una cosa es que quieran por las malas tratar de parar el tiempo y revertir el sentido, y pues otra cosa es que lo logren. Entonces, van a ser los últimos que se van a enterar de que la única forma de sobrevivencia es reconocer ese verdadero esquema de libre mercado, porque antes era ficticio, porque en última instancia funcionó ese esquema mientras las grandes empresas oligopólicas de Estados Unidos tenían el poder. Pero ahora que no, ahora ya es cuando reniegan incluso de esa misma institucionalidad. Entonces, estaríamos entrando a un proceso de libre comercio, pero en términos sustantivos. ¿Y qué significa? Pues que los países puedan no solamente reunirse con distintos grupos del mundo, sino que también eventualmente lo puedan hacer en sus propias monedas, ¿no? Y pues eso es lo inaceptable de Estados Unidos porque su bomba de deuda depende precisamente de que siga, de que permanezca el dólar como todo dominante. Pero esto ya entra en contradicción con lo que ahorita son las necesidades de la nueva regionalización de la economía, ¿no? Oye, en ese punto, ¿Trump fue un mal necesario para el propio sistema norteamericano o la deriva de un sistema que ya no daba más? Pues las dos, yo diría que las dos, o sea, sí ya no dio para más. Y al mismo tiempo, pues sí, Trump pues, ha sido un acelerador. No sé si un mal necesario o, pues mejor dicho, pues em, pues el que le pone ya punto final, ¿no? El que le toca. En algún momento le iba a tocar a algún presidente. Todos han intentado por distintas vías recuperar a través del mecanismo del militarismo y todo esto. Pero ahorita ya lo que estamos viendo es que ya esta honestidad pues va acompañada del momento en el cual pues Estados Unidos ya entra en una crisis final, ¿no? Y esta crisis final además es muy curiosa porque han perdido la capacidad productiva.
están en cualquier momento en una crisis financiera también fuerte por la carga de deuda y el mecanismo de especulación en burbujas que desarrollan en su sistema financiero. Pero también el tercero, que es muy importante, es que ya están también en una crisis de identidad, o sea, ya el mundo libre, la discursiva, la narrativa que se había construido para establecerse como el hegemón, también ya está muy maltratada. Se encargó Trump, de hecho, de maltratarlo, se encargó de destrozarlo totalmente y por eso es que es un acelerador, ¿no? Entonces, pues aquí el único riesgo es, pues como vimos, que tomen ahí decisiones más de pánico que realmente estratégicas. Pero pues lo que sí es una realidad ya que va más allá de Trump es que pues la economía estadounidense en realidad su crisis comenzó desde los setentas y que ahora lo único que estamos viendo son los corolarios del caso, ¿no? En el momento en el cual pues esta economía ya no alcanza el promedio de productividad que en otros polos ya se está alcanzando, particularmente como el de China, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que China trabaja con tres motores combinados, el sector estatal, el privado y el social, y que Estados Unidos nada más lo hace con uno, el privado, y pues es insuficiente para los objetivos de recuperar otros momentos de gloria, ¿no? ¿Esto cómo impacta? Ahorita platicábamos las potencias, ¿no? A final de cuentas las estamos oyendo efectivamente en Davos y todo, pero ¿cómo impacta al sur global que de una forma u otra pues estaba sometido también a todo el tema del libre comercio e incluso en aspectos soberanos? Sí, pues la lógica de la globalización norteamericana fue no nomás exportar mercancías, sino exportar capitales. Y esos capitales pueden llegar para inversión extranjera directa o pueden llegar para la especulación. Entonces, el problema que siempre tuvimos es de que pues, el sur global recibíamos una mezcla de las peores mezclas, ¿no? Capital especulativo, los capitales buitres, por ejemplo, Argentina, pues es un caso extraordinario un ejemplo de esa vía. Y la otra es que los capitales de inversión extranjera directa llegaron a enclaves particulares sin conectarse con los mercados internos. Es decir, nada más hacían extractivismo de recursos, de mano de obra barata, de estados débiles que no les imponían, o sea, trabajaban básicamente con paraísos fiscales de facto, ¿no? Entonces, esto fue todo una extractividad terrible. Y yo creo que la gran lección del sur global es la que está China liderando, en el sentido de que incluso hasta grandes autores como Samir Amin, un economista africano marxista muy importante, que escribió en los ochentas y en los noventas, decía, bueno, es que el problema no es que llegue la inversión extranjera directa, el problema es si tenemos con qué recibirla para que responda a nuestro proceso de desarrollo, no al del el que visita, ¿no? Entonces, la industrialización por eso se convierte en un elemento central de la necesidad del sur global para, en el nuevo momento, poder estar combinándose con flujos de capital sin que esto implique entregar la soberanía. Por eso es importante la planificación, los planes, y la diversificación también, porque si dependes nada más de un mercado, entonces eso se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces creo que esa es la gran lección del sur global, que hasta ahora pues había estado bajo este mecanismo, que ha llegado el momento de establecer un piso mínimo de soberanía productiva para poder atender a nuevas combinatorias de cara al nuevo tipo de productividad que se está proponiendo, ¿no? En esta crisis final que nos señalas por parte de Trump, ya nos mencionas, bueno, se rompen literalmente las líneas, se rompen las normas, se van causando toda una forma u otra por todos lados. ¿Temes o o piensas, mi querido Oscar, que se puede elevar más? Es decir, que se escale un conflicto militar literalmente ante Sí. esta caída. Sí, yo creo que ese riesgo sí es importante considerarlo. No lo vería yo como un riesgo inmediato,
Bueno, lo que pasa es que hay distintos niveles. Yo creo que un primer nivel, un piso para discutir este tipo de planteamientos es el de la cuestión nuclear, que es como geopolíticamente se establece las diferencias, pues, ¿no? O sea, los que ahorita están compitiendo por la multipolaridad, o sea, los BRICS, para decirlo de alguna manera, pues lo están pudiendo hacer porque tienen fuerza nuclear, si no, pues ya Claro. esto sería un anecdotario, ¿no? De declaraciones, ¿no? Estamos hablando seriamente. Y hay una combinatoria en particular también a un siguiente nivel que no es exactamente nuclear, sino es el de también la capacidad militar de Rusia y lo hipersónico y todos estos mecanismos que hay muchos estudios que revelan pues de que tienen una tecnología ya más avanzada que los Estados Unidos. Estados Unidos estuvo acumulando y tiene mucha obsolescencia en su misma estructura y además muchos problemas por esto que decimos de lo corporativo. No sé si recordarás hace unas semanas que incluso hasta Trump sacó un tuit diciéndole a las empresas que están entregando lento, ¿no? Es decir, que Ujú. están más preocupados por los dividendos financieros que por la producción. Y es que esto es una característica del problema que tienen los Estados Unidos, que se dedicó a desarrollar dividendos financieros antes que realmente la producción real y efectiva. Entonces, creo que desde este punto de vista, pues puede haber, ¿no? Elementos ahí que amenazantes, como ya los vimos, de hecho, ¿no? Pues el bombardeo en Irán, por ejemplo, fue en este caso, o la incursión militar que tuvieron en Venezuela, pero recordando, y aquí sí es muy importante hacer historia militar de los Estados Unidos, donde han podido entrar a territorios, pero no los han podido controlar. Y que además ahorita, si antes no se pudo, pues ahorita que están en la crisis, pues menos, ¿no? Entonces, pues lo único que tenemos que cuidar es pues acelerar el proceso y el recambio ideológico también para el sur global, de que se entienda de que ahorita la estridencia es bluff. O sea, me atrevería a decir que ahorita sí estamos en esos momentos donde Mao Zedong decía pues, que es un tigre de papel en el sentido de que el poder concentrado tiene una debilidad estructural por sí misma, ¿no? Porque, pues, como estamos viendo, lo que está empujando Estados Unidos es el aislamiento. Entonces, abrió los frentes de forma simultánea y eso es lo que está acelerando el proceso. Y lo voy a decir de esta manera, yo no veo que Estados Unidos esté tratando o una vía muy clara de alcanzar esa productividad que señalamos. Es decir, lo está tratando de hacer por vías comerciales con la guerra arancelaria y con los aranceles que todavía sigue utilizándolos de manera política, pero no está avanzando en la materia de la reindustrialización. Entonces, quizá esa desesperación sea la que pudiera provocar algunos escenarios que pudieran desarrollar problemáticas, pero la verdad, desde mi humilde punto de vista, yo creo que eso ya no es sostenible, ¿no? O sea, dado a que ya se desestructuró el mundo como estaba planteado y dado que del otro lado tiene a un competidor suficiente en materia nuclear y en materia también de capacidad militar y además un competidor que tiene una capacidad productiva también para sostener esto en el tiempo, ¿no? Oye, finalmente, Oscar, escuchábamos el discurso de Carney y él hablaba de que América del Norte, como sea, estaba perdiendo la hegemonía de América del Norte. ¿Y cómo crees que impacte todo esto que nos has platicado, todo este cambio de Trump, este rompimiento del libre comercio en la relación con México y en el tratado que tienen los tres países en América del Norte? Sí, pues esto está muy interesante porque Carney, la verdad es que ahí sí hizo un movimiento magistral, ¿no? Porque pues después de la zarandeada que le pusieron a Canadá con el Estado 51 y todo, y además de que fueron los primeros afectados de la sustitución del petróleo pesado de Venezuela, ¿no? Esto no hay que perderlo de vista, ¿no? O sea, ahí hubo un remecimiento también que es muy importante señalar, una sustitución de mercados de ese tipo de petróleo pesado. Y este viaje, pues creo que sí es muy, muy claro en el sentido de que pues se está habilitando. Yo creo que el concepto aquí importante sería entender que el mundo multipolar no es por equipos absolutos, sino que tiene que ser relaciones simultáneas, ¿no? Y además organizadas, pues, ¿no? Entonces,
Creo que la declaración de Trump de que pues, el Telecan, el Temec, ya como desdeñándolo un poco, pues apunta precisamente al hecho de que ahorita, pues ya lo que se tiene que ir poniendo sobre el escenario, pues es la diversificación de las conexiones comerciales. Yo creo que el TEMEC de alguna u otra manera va a seguir ahí habilitando por una necesidad estratégica concreta que se ha tenido durante este tiempo. Pero lo que sí es que se abrió, ¿no? Se abrió un tabú, por así decirlo, que eso le conviene al mercado norteamericano. Creo que México está en una situación más compleja al ser más dependiente de la economía norteamericana. Por eso, pues fue pues muy importante que Canadá diera ese paso, porque lleva la discusión multipolar a nuestro propio mercado ya en lo particular. Entonces, creo que ya eso es un paso adelante. Ya México ya había hecho los acercamientos a Brasil, ya hay más intercambio, más diálogo con Brasil como no se había tenido antes. Y pues esto nos tiene que empujar, o sea, tenemos que tomar esto que se ha anunciado de la soberanía, pues es un asunto estratégico importante, porque yo creo que lo que tenemos que proyectar es pues cómo vamos a hacer una integración, pero no nada más del mercado norteamericano, sino del hemisferio completo. Que este principio es el que le dio pie al Plan México desde finales del sexenio de López Obrador, ¿no? Doctor Oscar Rojas, querido, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, un saludo a toda la audiencia.